Bienvenidos al Centro de Extensión del Consejo de la Cultura. En el marco del ciclo Convivir, capacidades para ser con otros, estamos haciendo una serie de exposiciones, ¿no? Dentro de la cual está la exposición de Leonardo Portus, Esta será mi casa cuando me vaya yo, ¿no? Y hemos querido también, aparte de hacer la exposición, invitar a Leonardo a conversar, ¿no?, sobre su propia obra, ¿no? Por lo cual hoy día estamos haciendo esta charla. Es una obra que tiene mucha historia, muchas historias, ¿no?, muchos elementos, ¿no?, muy interesantes de rescatar, históricos, estéticos, políticos, ¿no es cierto? Entonces esa es la invitación para hoy día, ¿no? Los quiero dejar con José Cortés, encargado del área de artes visuales del Consejo, que va a moderar, incitar, provocar esta conversación, donde hemos invitado al profesor Alberto Madrid, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Playa Ancha, también para comentar el trabajo del área de artes visuales, como dijo Antti. Y él, bueno, me dijo hace unos días, ¿qué te parece si participas de la conversación a propósito de la obra de Leonardo? Y de hecho, Leonardo había tenido varios intentos de reunión anterior, y no nos habíamos podido conocer. De hecho, lo había saludado en una exposición y ahora lo estuvimos hablando hace poco, pero tenemos bastantes afinidades y me parece súper interesante el trabajo de él. Bueno, Alberto también lo conocí hace poco tiempo, pero estuvo participando también en reuniones que el área había convocado a principios, digamos, del trabajo que estuvo desarrollando. Un poco para poner en contexto, la exposición de Leonardo tiene que ver, bueno, el ciclo se llama Convivir, que ya declara un interés particular que me interesa subrayar en el trabajo que desarrollan los artistas visuales, en el sentido de cómo el artista visual está comprometido con la esfera pública o con el territorio en donde él produce. Los ciclos de Centex, para quienes no saben, tienen que ver también, sobre todo con los ciclos de artes visuales o de otras disciplinas, tienen que ver con las obras que participan, o los artistas que participan del concurso Fondar, ¿no? Y esta es una manera de exhibir la producción en un contexto institucional, pero que también en un contexto institucional que se abre a una comunidad que participa de él, que es el Centro de Extensión Centex. De hecho, recién estaban hablando, ¿no?, de que el Consejo no tiene una colección de obras del Fondar, porque bueno, no puede, porque las obras son de los artistas y porque todavía no tenemos un edificio como a poder acoger toda la producción. Tenemos la colección sí de la Galería Gabriel Mistral, que está en Santiago, pero poco a poco estamos integrando obras que históricamente han participado del concurso y que hoy día se anexan poco a poco a la colección. Ya lo decía antes, Convivir es un tema muy interesante y ya habíamos conversado con Antti mi interés de poder colaborar en el trabajo que se viene, digamos, que se está desarrollando en el Centex, justamente por lo que hablaba de cómo el artista trabaja en el territorio, cómo el artista se involucra y cómo el artista activa situaciones que no solamente lo involucran a él, sino que lo involucran a la comunidad social donde él vive. Y eso tiene que ver también con cómo el artista no solamente genera metodologías de trabajo que están vinculadas a una estética tradicional, sino cómo la metodología que integra al espacio posee un rigor particular que genera una calidad. Y yo creo que en ese sentido la obra de Leonardo es una obra muy interesante porque nos habla de un contexto histórico pasado, que yo le decía recién, yo nací en dictadura, conozco la idealización
del gobierno o la construcción de la estética de la Unidad Popular, pero no fui partícipe de ella. Por lo tanto, también la miro como una idealización. Y hoy día también se genera un diálogo bien interesante entre los procesos actuales y aquello que nos habla del pasado, que también ha sido nuevamente, apareció nuevamente también con el premio que recibió Chile, por ejemplo, en la Bienal de Arquitectura hace poco tiempo en Venecia, con la obra Monolito de Controversias, y que fue muy aclamada también por la crítica. Nada, voy a dejar a Alberto y Leonardo para que Claro, o sea, lo que tú hablas de reactivar la memoria, que sucedió con ese proyecto de la KPD. Sí, a ver, amigos, muchas gracias por participar esta noche acá, esta tarde. ¿Ya? Gracias Alberto y José por sumarse a esta conversación. Voy a comentarles brevemente sobre el proyecto, explicando, bueno, esto es una ucronía que consiste en generar una historia alterna ficticia, pensando en qué había pasado si con las políticas tradicionales en nuestro país, de fuerte sello modernista desde el punto de vista arquitectónico y también de un fuerte sello político, social, desde el punto de vista político, sin el golpe de Estado en 1963, pensando en todas las políticas tradicionales estatales que han sucedido en Chile desde los años 40 y que alcanzan su cenit con el gobierno de la Unión Popular, con la implementación de la CORMU, que genera una serie de conjuntos tradicionales de mucho valor plástico y también urbano acá en nuestro país. En este caso, esta exposición fue presentada originalmente en la Sala Gasco en diciembre del 2012 a febrero de 2013, Sala Gasco Arte Contemporáneo. El título del proyecto alude a la canción de Nino Bravo, que es muy paradojal porque, por un lado, posiblemente Nino Bravo, un cantante español popular, vamos a hablar de que ha sido franquista, en sentido muy cómico la paradoja, pero por otro lado la canción, que yo la escuchaba mucho de cabro chico, hablaba de una casa que va a estar, que desaparece, que anuncia un desastre, no sé, anuncia una pérdida, ¿ya? Y que también hace sintonía con esta vivienda ideal para el hombre nuevo que proponía la Unión Popular, y que con el golpe de Estado del 73 sufre un dramático quiebre. En este caso, la primera foto que podemos ver es el conjunto habitacional Juscelino Kubitschek, que probablemente había sido diseñado por Oscar Niemeyer en Valparaíso. Obviamente todos los conjuntos habitacionales que yo cito en el proyecto son creados por mí, son ficticios, no existen, pero el juego que uno hace como artista en esta ucronía es tal el nivel de documentación que implica la creación de este proyecto, que al igual que las novelas Julio Verne, ¿ya?, generan un puente entre lo real y lo probable, en el sentido de que muchos de estos conjuntos ustedes verán ciertos guiños a edificios que existen, pero por otro lado también deja la puerta abierta a cierta fantasía que hace volar la imaginación. Además que suponemos que también la maqueta tiene todo un sentido también mimético y también de empatía con el público. Ahí también aflora un poco también el deseo de la niñez también de querer entrar a ese mundo. Obviamente esta ucronía se basa en ciertas, voy a presentar brevemente algunos ejemplos de arquitectura vivienda social que hubo en Chile López, muy señeros, muy importantes, que también demuestran de que esto fue posible o podría ser posible. Ya, el proyecto genera muchas preguntas, porque está por un lado el por qué no fue posible, el podría ser posible y también el por qué no fue posible. ¿Ya? Aquí tenemos una foto que para mí tiene una carga muy emotiva, que es publicar la revista AUCA en el año 71, que se aprecian a un grupo de obreros que participan en la construcción de la Villa San Luis en Las Condes. Para algunos que no sepan, este caso es muy potente, porque el gobierno de la Unión Popular decide la construcción de un conjunto de viviendas sociales
en la comuna de Las Condes para habitantes de Las Condes que en ese tiempo vivían en Tomas, en lo que es el sector cerca de Río Mapocho, en Lo Curro, ¿ya? Y que justamente la Unión Popular buscaba darles vivienda, solución habitacional en Las Condes sin tener que erradicarlos como posteriormente sucedió con la dictadura, ¿ya? Expulsando a los pobres y haciendo toda la limpieza, todo un ejercicio político de segregación social y espacial en Santiago, y del cual por eso vemos hoy en día muchos problemas, por ejemplo, el mismo Transantiago, que pensemos hoy en día, yo vivo a San Bernardo, ¿cuántas veces pasa que obreros que viven en San Bernardo, La Pintana, en Puente Alto, en Quilicura, en Renca, tienen que transitar por la ciudad, cruzar la ciudad 2 horas promedio en la mañana, 2 horas promedio en la noche para regresar a sus hogares, viajando a Las Condes, construyendo edificios y casas que probablemente ellos nunca podrán vivir, ¿ya? Que era todo un tema también de alienación, también de estar construyendo algo que nunca podrán habitar. En cambio, la Unión Popular se buscó eso, se quiso lograr, ¿ya? Y vemos que los mismos obreros están observando la maqueta, también ellos también participaron en algunas posibilidades también de diseño, de intervención, de opinar, conocer cómo se construían, ¿ya? Entonces, muy potente. Bueno, después del golpe, estos mismos habitantes, probablemente muchos de los que aparecen en la foto, después del golpe fueron expulsados de la villa, fueron erradicados. Hay casos dramáticos, por ejemplo, de pobladores que fueron en la noche sacados de sus viviendas, con sus familias, y fueron dejados en camiones en una plaza, en una cancha de fútbol en Santa Rosa, el Paradero 36 de Santa Rosa. Y se puso a familias de sus oficiales de las Fuerzas Armadas en estos departamentos. Bueno, y posteriormente esta población fue demolida en los años 90 debido al alto valor del terreno. Ya hoy día tenemos una ampliación de lo que es Sanhattan ahí en el barrio. Esto estaba, la villa San Luis estaba en Las Condes, los militares, Manquehue, en todo ese sector, digamos, de lo que es el parque, contiguo al Parque Arauco. Ahí está el proyecto completo, que solamente se alcanzó a construir una parte, ¿ya? Este proyecto pasa relaciones con el proyecto que ahí está también unos libros de Es una utopía, mi proyecto más reciente, porque además lo interesante es que este proyecto de vivienda y urbanístico era que iba a ser el remate de lo que era la línea 1 del metro. La línea 1 del metro, en el diseño original, que iba a ser inaugurado por Allende en la Navidad 73, planeaba la idea de, en vez de seguir a terminar en escuela militar, como fue después en dictadura, el metro llegaba hasta Tobalaba, se desviaba por la portada de Itacura y terminaba un gran centro comunitario. Por ahí, ahí están unos bloques que había San Luis. Lo interesante es que el metro, la línea 1 del metro, remataba una estación intermodal con centro comercial y servicios para los pobladores en la vía San Luis. Entonces tenemos estos son bocetos de los proyectos que iba a ser construido, incluso en la piscina que está, el Parque Araucano, hay un gran socavón, un hoyo que algunos vecinos comentan de que supone que ahí iba a ser el mito, iba a ser la construcción del metro, la estación terminal del metro de Linares, ¿ya? Tenía toda una estética brutalista, era como una especie como de parque Arauco socialista, yo le llamo acá. Y que tiene mucho que ver con las remodelaciones que se desarrollaron en países como Canadá y en Reino Unido en los años 70, remodelaciones de ciudades grandes como Birmingham, Manchester, ¿ya? En la época del gobierno laborista en Inglaterra. Todo esto, o sea, uno puede ver hoy día estos bocetos tienen un aire muy naif, muy deslizado, así con como escaleras mecánicas que forman como unas cosas muy bellas, o sea, tiene toda una utopía que hasta estos bocetos, muy toscos también además, porque esto también compite con el render también. Es como un cuento de hadas un poco. Ahí se ven la geografía, el territorio, ahí, precioso. Y ahí también tenemos el afiche de la Viexpo 62 con el logo de la Cornu. La imagen que se ve al centro es, bueno, la Viexpo era una exposición de vivienda, de urbanismo que se hizo en el Sesión de Quinta Normal. La primera fue en el año 71, la segunda 72, se hacía en septiembre, y obviamente la número 3 no se hizo nunca porque fue un golpe.
Entonces tiene una cosa muy dramática. Bueno, ahí se instalaban los pabellones de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, de Cuba, mostrando los avances de los países socialistas en cuanto a vivienda, arquitectura y urbanismo. Y en primer plano se ve la remodelación la CORUM en el año 62 llama a concurso internacional de una remodelación para el eje norte-sur de Santiago, entre las calles Moneda y Catedral. Concurso que es ganado por un grupo de arquitectos argentinos en el año 72 y que posterior al golpe se fue abortado el proyecto. Lo interesante es que el proyecto generaba toda una idea de integración de la ciudad, pensando en esta cicatriz que se había formado con la norte-sur, que había cortado había generado una cicatriz en el centro de Santiago, separando el casco histórico del barrio Poniente. ¿Ya? Vean, por ejemplo, supuestamente, el norte-sur iba a estar con unos puentes, con torres que iban a flotar prácticamente en el vacío de la norte-sur. Hay como una estética media Blade Runner un poco, muy hermosa, ¿ya? Que nunca se construyó, nunca se pudo hacer. ¿Ya? Ahí está la iglesia de Santa Ana, ¿ya? Con puentes, pasarelas, todo un proyecto utópico que fue abortado. Y ahí se puede ver un poco el texto que dice: la razón del proyecto presentada en las bases manifiestan con claridad los deseos del gobierno socialista de representar especialmente los principios de justicia social que inspiraron al conglomerado partido y su base de apoyo popular. CORUM tiene como desafío superar la imagen de la ciudad de Santiago como espacio ecológico de segregación urbana y construir espacios para el ciudadano, espacios culturales de recreación, de equipamiento, espacios donde prevalezcan escalas de acontecimiento humano que coincidan con el ideal humanista al que aspira la opinión popular. Del mismo modo, se aprecia un énfasis por lo público, donde el espacio público se piensa como un lugar de lo colectivo, más que como un espacio de significación del poder o la autoridad. Eso lo podemos un poco pensar hoy en día con toda esta privatización del espacio público y toda esta idea de ciudadano que es reemplazado hoy día por el consumidor, y lo vemos más claramente lo que pasa con los edificios Pazconovich, por ejemplo. Entonces ya la Unión Popular tenía toda una idea de colectivo, de integración, de inclusión. Espacios modernos centrados en lo colectivo y lo humano, como imagen de ciudadanía que se aleja de aquella arquitectura moderna y autoritaria, contribuyó a representar el espectáculo de masa del fascismo y el nacionalsocialismo europeo. Entonces ahí podemos ver que, más claramente con un manifiesto político, la Unión Popular buscaba la ciudad nueva para el hombre nuevo. Y ahí por otro lado podemos ver otro experimento, que es Siete Hermanas en Viña del Mar, que coincide, este proyecto fue construido ya en dictadura, pero que representa el cenit o ya el final de lo que podría haber sido esta ucronía moderna. Incluso una parte de la Siete Hermanas no se construyó nunca, quedó también inconclusa. Entonces el ejemplo más dramático de cómo esta arquitectura moderna, fuerte sello social, queda trunca. Ahí tenemos otro conjunto de Colby en Talcahuano también, que había toda una propuesta plástica también. Y ahí tenemos ya la exposición en Salagarca. Esa es la maqueta del conjunto que hicieron en Kubitschek. Todos los conjuntos que yo hice en este proyecto tienen nombre de fuerte carga política, porque también aluden también a una fuerte sello de identidad que buscó plasmar la Unión Popular, que era cargar con un nombre potente a los conjuntos que dan identidad en los habitantes. Por ejemplo, cierta parte de la Vía San Luis, los mismos pobladores decían rebautizarla como Villa Carlos Cortés, en homenaje a un albañil que fue ministro de la vivienda en la Unión Popular, que murió trágicamente, duró muy poco como ministro. Y también otra parte también de la Vía San Luis, los mismos vecinos decían nombrarla a Ho Chi Minh, de nombre al gobernante de Vietnam del Norte. Bueno, muchas de las fotos que yo hago es con natural, jugando con esa ilusión entre realidad y ficción. Lo interesante de las fotografías es que juegan en esa
frontera seductora entre realidad y ficción, jugando con ese deseo también de querer entrar en esa realidad alterna, esa realidad miniaturizada, en esas pequeñas casitas también para vivir. Es toda una poética también de la infancia también, de querer entrar también. También otras fotografías también operan como pinturas abstractas también, conceptos planos, primeros planos de las maquetas. Algunas de las fotos que aparecen también acá en Semtex, poniéndose. Y esas son imágenes originales del... También parte del proyecto también implica diseñar estos planos en AutoCAD, pero envejecerlos planchando plancha caliente, pues justamente la idea es jugar con esta ilusión de realidad y ficción. Me acuerdo que cuando puse la sala gas, mucha gente me preguntaba, oye, pero esos planos conseguiste, ¿dónde lo sacaste? ¿Es real esto? Entonces justamente jugar con esa escenificación de lo probable y lo improbable. También, otro detalle importante que bueno, son las vitrinas de la sala Gasco, era también jugar con esta alusión al showroom mobiliario. Pensemos que la sala Gasco está ubicada en Santiago, en la calle Santo Domingo, entre Puente y Bandera. Justamente es un barrio casco histórico de Santiago que está contiguo a muchos edificios que están nuevos, ya que justamente en sus primeros pisos está el típico showroom, el departamento piloto, ¿ya? ¿Y cuáles son los dispositivos del departamento piloto? Que es la maqueta, la fotografía render y también los planos. Entonces esta posición también se filtraba en esa lógica, justamente pensando en esa vivienda que no fue. Y también preguntando, ¿por qué no fue posible? Pero ¿por qué también a lo mejor puede ser posible? ¿Ya? De repente hay gente pasando muy jocosas, pasaban de repente gente a la entrada que preguntaban, bueno, estas casas se van a construir, es una cooperativa que está armando gasco, pasan cosas muy bonitas. ¿Ya? A mí me gusta mucho interactuar con el público, es como súper bonito las relaciones que pasan con todo tipo de público, con cabros chicos, con de repente dueña de casa que iban a pagar la cuenta del gas ahí adentro, pidiendo hasta la caja de donde se paga el gas. Entonces, como también el público común y corriente, no docto, también puede reflexionar y tiene esa pregunta. ¿Por qué no puede ser mejor la vivienda? La vivienda digna. Ahí tenemos un conjunto habitacional de Parra en Antofagasta, donde hay unas rampas que también se hacen cargo también de lo que es referente de las rampas del edificio colectivo construido por Luciano Kurzewski en los años 30, Caja Seguro Obrero, y también nos hace preguntar por qué si en los años 30 se pudo construir vivienda social con rampas, ¿ya? Hoy día no se puede hacer. ¿Ya? Pensemos también en toda esta idea de inclusión de minusválidos, ¿ya? Tercera edad también. Hay otros colectivos muy bonitos de vivienda social con rampas que están en Schwager, ¿ya? Que también las rampas son bien anchas y permiten también a los niños jugar ahí bajo techo, ¿ya? O sea, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué antes, cuando Chile era un país mucho más pobre, menos interiorizado, había cierta preocupación por el ciudadano, ¿ya? Que hoy en día se perdió. Ahí hay una foto que también recuerda un poco esta cosa dramática de Cineflix Lang también, Metrópolis. Me el plano de las maquetas, Aquí, por ejemplo, también pensando en el arte integrado, ¿por qué no pensar laterales de los edificios pensando una obra probable de Gustavo Poblete en los laterales de los bajorrelieves de los edificios? Las copas de agua también son muy escultóricas también. Ahí también una fachada lateral también, con esa ventana, una ventana muy típica de la Cormu en los años 70, que fue 60, que fue una ventana que fue una reinterpretación de la ventana longitudinal de Le Corbusier, pero en versión chilena, ya que no podía ser tan alargada, sino que hay esa ventana en forma de L, que acá está el curso. Ahí está un primer plano la ventana, o sea, la copa de agua escultórica. Que aquí podemos ver, por ejemplo, acá en el Paraíso tenemos el caso de la Población de Centeno, que ya es un ícono la copa de agua, o sea, o la Marina Mercante. También ahí está
unos bloques de la población Rosa Luxemburgo, fundadora del Partido Comunista Alemán también, asesinada en los años 30, que es una reinterpretación de los bloques KPD, ¿ya? Yo cuando chico me pasaba algo muy bonito con los bloques KPD. Porque justamente cuando yo era chico estaban dando una serie que se llamaba Cosmos 1999 y aparecía todo este cuento de el diseño biomórfico modular. Cuando yo chico miraba los bloques KPD, estoy hablando del año 77, y pensaba un poco estar en la base lunar alfa. Entonces había una cosa, toda esta estética UP también tiene todo ese también carácter futurista, también es como más moderno de lo que era, pero también tiene un dejo viejo también, el envejecimiento de los materiales. Es retrofuturista, claro. ¿Ya? Entonces pensé, ¿qué habría pasado si en esta uranía la CORM hubiese seguido desarrollándose y hubiesen aprovechado la tecnología KPD, que son estos bloques que son muy ortogonales, muy medio estalinistas ya, y lo hubiesen aprovechado a la cultura chilena nacional, que le gusta la casa a escala más humana, y hubiesen hecho unos bloques más pequeños, ¿ya? Con estas escaleras escultóricas de Mulcorno. Esa es una planta, puede ser ideal. Entonces dividir el bloque grande en dos chicos, ¿ya? Con una escala que da también ciertas composiciones en diagonal oblicuas para generar mayor capacidad también de asolamiento y ventilación. Hay una cuba de agua que también siguiendo el precepto de Mies van der Rohe, de la arquitectura moderna, la forma sigue la función, una cuba de agua que también es una escultura, pero que también tiene un sentido estético y también funcional también, ¿ya? Hay una referencia muy clara al diseñador industrial Dieter Rams de la escuela de Ulm, ¿ya? En esa copa de agua. Se buscar la belleza en lo funcional también. Ahí la conjunto Angela Davis en Recoleta, un mural de Ramona Parra, y hay una obra escultórica ahí, una de arte integrado, que genera el icono de la entrada al blog, ¿ya? Y también tiene un sentido estético, también tiene un sentido funcional de permitir efectuar al día un efecto sombra. Ahí nuevamente la iluminación dramática, media Fritzlang, media metrópoli. En todos estos juegos, digamos, hay el conjunto Patrick Lumumba en Concepción, una posible obra hecha por Caja de Escalas de Matilde Pérez, y al lateral una de Carlos Ortuzas, posiblemente, probablemente, ¿por qué no? Ahí nuevamente la fotografía hay un sentido muy dramático, muy metrópoli. Pero también habla también de esa dualidad entre una visión más idealizada, con ese cielo azul, muy ese al borde el amanecer del hombre nuevo, ¿ya? Versus este recurso a la sombra como significación también de la ruina, también del fracaso, también del temor de lo que viene, lo que llegó también. ¿Ya? También muchas fotografías también juegan con el típico encuadre de fotografía arquitectónica que es picado contra picado. Estas fotos también funcionan como fotografía de una revista arquitectónica, de arquitectura, perdida, digamos, un cachoreo de mente encontrada. Los planos. Bueno, la verdad es que casi me sabes que lo dijiste todo. Por eso es que fue breve para bien, dar gracias a la invitación y de acuerdo al relato que acaba de hacer Leonardo y en la presentación de José, dos observaciones. Una, la paradoja cuando se hizo mención a la unidad popular. Es que la unidad popular, habiendo durado 3 años, al día de hoy todavía no se ha hecho el estudio de las artes visuales en la unidad popular.
más bien lo que se ha producido, como es el caso tuyo, la apropiación, la cita, la recontextualización, el proyecto de Mario Navarro, entre otros, el proyecto también del que hizo la curatoría Paulina Navarra, el 275 días. Es decir, más bien la Unidad Popular no está producida discursivamente, pero sí apropiado como cita. Lo otro, a propósito del relato de lo que fue posible, lo que quedó interrumpido, es una expresión que cada cierto tiempo se me hace natural volver a citarla, que es la característica del país en las últimas décadas, lo que se puede denominar como los temblores de la memoria. El país cada cierto tiempo tiene momentos de fisuración. Soy lo suficientemente literal, piensa en este fin de semana murió Contreras, hemos tenido una larga visibilidad del caso de los quemados, entonces siempre a mí me resulta como paradojal a propósito del contexto que estamos de convivir, es decir, esa convivencia fracturada que seguimos teniendo y se refleja en muchos aspectos en la actualidad del comportamiento social. Solamente una observación, para quienes no conozcan el trabajo y cómo ha ido desarrollando su obra Leonardo. Leonardo Porto inicialmente lo que él tenía era trabajar desde la cita del souvenir, del retablo. Más personal. Y él mismo se definía como autodidacta, lo cual yo creo que a esta altura de más de una década de cómo ha ido desarrollando su trabajo, se ha transformado en su propia didáctica de procesos constructivos de obra. Y en ese sentido me parece interesante el tema, para cerrar con esta parte, de lo que tiene que ver con la pulsión de archivo, que es una de las últimas prácticas en las artes visuales chilenas. Es decir, así como en un tiempo se hablaba del deseo, falta de casa, anteriormente de corte y confección, antes de los desplazamientos, que aparecen como ciertos conceptos que arman una constelación, yo creo que está el tema de la pulsión de archivo. Para abrir el diálogo, yo les voy a leer un pequeño texto que dice relación con el proyecto en exhibición, que en su momento titulé Plan Nacional de Vivienda. La obra de Porto se ha venido construyendo por más de una década, producto de la observación e investigación que se materializa en el registro y manufactura de sus recorridos por la ciudad. Las relaciones del arte y la ciudad en el sistema de arte local son parte de un catastro de representaciones y operaciones constructivas semejante al planeamiento urbano, que en sus ordenamientos son una reinterpretación del territorio, desde la pintura de paisaje urbano a los desplazamientos en el uso de la ciudad como soporte de obra y la localización de esta en sus emplazamientos. La inscripción de la obra "Esta será mi casa cuando me vaya yo" reordena la arqueología del saber del corpus de obra a partir de los títulos de exposiciones anteriores. En una primera delimitación se puede considerar como una indicación de lectura: Bángalo 2000, Toma de terreno, Población La Victoria 2004, La Casa Chilena, Vivienda Social 2004, 5 lugares de Santiago 2005, La Ciudad como Promesa 2007, Bioexpo 2007, Concepción, Fragmentos de Modernidad 2011, entre otros. De ahí ese título, Plan Nacional de Vivienda. Entre otras relaciones, se arma un campo de significaciones en cuyas designaciones, asentamiento, configuran una relación de la memoria y la ciudad traducidas en imágenes, los que en el estado de desarrollo de su obra funcionan como correlato. En su caso, los de la trama de las ciudades, dados sus recorridos desde el centro al margen, considerando lo local y también lo local.
El paseante portus mira, recorre, registra experiencias primeras para el procesamiento de sus obras, que luego, mediante el procedimiento de la cita, construye en retablos, dioramas, cajas de luz, proyecciones y fotografía, que recontextualiza según las características de los espacios de exhibición. En su observación acerca del poblamiento del trazado urbano, va identificando diferentes capas de la memoria en la tipología de sus edificaciones, que son representativas de diferentes ideologías del ordenamiento urbano. En el tiempo, producto de sus recorridos, ha ido desarmando un mapa mental a semejanza de la ciudad, que es un espacio móvil. Esta se fija en sus edificios y modifica según las actividades de los habitantes. En la percepción y representación de dichos mapas están los elementos físicos y también sus significados sociales, políticos, culturales y económicos. Portus indaga en los intersticios, en los cortes, discontinuidades de los distintos espacios urbanos. La historia de la representación de la ciudad en la obra se mimetiza con la imagen ambiental de los procedimientos publicitarios y la arquitectura como especulación inmobiliaria. Su caso es más bien el de un viajero inmóvil que, con un dejo de nostalgia, se hace cargo de zonas que van quedando invisibilizadas, para lo cual revisa y revisita. En parte, su trabajo se puede considerar de carácter revisionista, al poner en revisión las discontinuidades de la utopía del poblamiento del territorio. Su atención está en la modernidad como un proyecto inconcluso, en oposición a la especulación del mercado, en la ausencia de un Estado benefactor como resultado de las políticas neoliberales imperantes, en que la planificación queda al arbitrio del rendimiento costo-beneficio. Quienes hayan seguido el desarrollo de la obra de Portus, de sus retablos iniciales, observará la densidad de la legibilidad en las sucesivas recontextualizaciones. Los retablos, recuperados como souvenir de recuerdo y elementos decorativos, han adquirido un valor documental de su imaginario, y frente a las altas tecnologías de la imagen opta por su aspecto manual artesanal. La tipología de las edificaciones que presenta tienen como correlato la vivienda social, que en su historia se reviste de diferentes significados y proyectos. Su antecedente se encuentra en la noción de un Estado moderno, donde la vivienda mínima forma parte del proceso modernizador mediante una reforma de ingeniería social impulsada por el Estado, considerando las variables higienistas de mecanización y racionalización. No es el objeto aquí plantear la historia de la arquitectura moderna, pero sí se debe tener en consideración como un referente clave en la obra de Portus, al incorporarla en la construcción y edificación de sus retablos, haciendo alcance al estilo mediante cubiertas horizontales o edificios de hormigón armado, reforzado en metal, ventanas de corredera, entre otros elementos de las reinterpretaciones locales del modernismo, apropiándose de la arquitectura moderna como un discurso. En su investigación y su materialización avanzará en la incorporación de los pilos, techos, terraza, fachadas libres, volumetría cúbica y rampa. La detención en estos elementos atiende a la oposición de la forma versus la función. La resignificación de la vivienda social en su ordenamiento va dando cuenta de las maneras de habitar la ciudad y de la ideología del uso del territorio. La vivienda social como la fantasía del refugio, imagen que remite a la historia del habitar, es decir, a la arquitectura en sus primeras construcciones, en su sentido instrumental. Posteriormente se irá connotando con otras significaciones. La figura de la casa en el sistema de arte chileno ha sido representada en las últimas décadas en los límites de lo privado y de lo público, a partir de la imagen del eriazo, de la intervención de la fachada de instituciones
y como en proyectos de galerías, que son ampliaciones de casas, vitrinas, casa rodante, entre otros modelos de habitabilidad. En otra extensión, la casa, como metáfora del imaginario país, se ha novelado alegóricamente, solo por mencionar dos ejemplos, en distintos siglos: La Casa Grande, de Luis Orrego Luco, y Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra. Resuenan en el marco del Bicentenario de la Nación. La obra de Portu mantiene una línea de filiación con la última, cuyo escenario es Santiago, pero visto en el transitar centro-periferia desde la comuna de Maipú, siendo esta expansión de la mancha urbana y modelo habitacional de clases sociales emergentes. Las novelas mencionadas en sus espacios de acontecimiento responden a cuadros de época, en tanto procesos de movilidad social que se manifiestan en los modos de habitar y las crisis de ideario. El alcance es en relación a la novela de Zambra, ya que su narrador posee una mirada nostálgica semejante a la de Portus, de algún modo, en la congelación de la utopía. La operación de Portu es en la escala del proyecto para proyectar un país o una ficción con nociones en desuso, tales como población, unidad vecinal, en oposición a lo que en la actualidad propone el modelo neoliberal, cuya ideología está basada en la individualidad, desdibujando lo colectivo. Esta será mi casa cuando yo me vaya es una ficción constructiva. Las maquetas son futuristas en un doble sentido, en cuanto a proyecto y en su forma. Algunas de las fotografías, en sus encuadres y picados y contrapicados, además de la iluminación, recuerdan a una de las primeras representaciones futuristas de la ciudad, como lo es el film Metrópolis, 1930. Tal título, entre otras asociaciones, es igual al juego de mesa, aquel para jugar a comercializar propiedades, acciones, es decir, especular. Vuelvo sobre la arquitectura moderna y posmoderna en las prácticas de arte y ciudad en el arte local. Haciendo un cruce, Leonardo Portus y Patrick Hamilton se ocupan de distintos espacios de la ciudad. En el caso de Hamilton, su proyecto Arquitectura Revestida para la ciudad de Santiago 2008 se contextualizan en parte en el denominado Sanhattan. En otro centro de la ciudad representativo de las nuevas corporaciones de la economía globalizada. La obra de Hamilton son fotografías intervenidas manualmente al modo de un collage. Aquí está lo último. Finalmente, paralelamente a los recorridos de Portu, recuerdo el documental Aquí se construye o ya no existe el lugar donde nací, 2000, de Ignacio Agüero, que a través de otra mirada y traducción de la ciudad la representa en la superposición demolición-construcción, para reflexionar sobre su memoria y la especulación inmobiliaria que modifica la vida de los barrios. No se trata de restarse a la necesidad de construir, sino al cómo se proyecta, asociando, como se indicó, a una de las primeras obras expuestas de Portus, Van Gaal 2004, que correspondía a una imagen de su madre en la reja de entrada al sueño de la casa propia, como signo de la manifestación de la topofilia, según Bachelard en la poética del espacio. Al igual que el paneo de la cámara por las edificaciones de la ciudad, en el documental de Agüero, las tipologías constructivas de las edificaciones de Portu apuntan a la función social de la arquitectura, que siendo maquetas de una ficción, adquiere la condición patrimonial en su recuperación, dado que son fragmentos de memoria que contienen y resguardan una caligrafía expuesta a desaparecer. Esa es también la paradoja de la fotografía, que registra todo lo expuesto a desaparecer. Muchas gracias, Alberto. Dejamos abierta la discusión con los públicos, preguntas, o tú, José, quieres hacer preguntas, o no sé, ¿qué hacemos? Conversemos. Bueno, parte un poco más, al leer tu texto y al recordar un poco lo que hablé recién yo,
Pienso que qué forma dramática contraponer, por ejemplo, unidad habitacional Breta Parra versus condominio Don Carlos, por ejemplo. O sea, qué cosa más dramática y cómo nombramos las cosas también. ¿Ya? Sí. Yo quería hacer un alcance que me parece bien significativo en términos de tu obra, y uno de esos tiene que ver con el nombrar las cosas precisamente, claro, que tú estás haciendo alcance. Y además con algo que dijo acá el señor, que tiene que ver con un tema de la ciudad, y es que independientemente de la nostalgia, que sobre todo en la ciudad de Santiago, en el casco histórico, fenómenos que están ocurriendo en estos nuevos tiempos, y es de los migrantes, que por ejemplo también se están colocando alrededor de lo que podría ser Franklin, y ellos como centroamericanos, la mayoría está saliendo a la calle, claro, independientemente del clima, y es un fenómeno bastante singular, porque salen ellos con sus muebles y están habitando la calle, cosa que los chilenos en general han hecho el progreso inverso, claro, desde los del 73. Entraron a sus casas, sí, y estos como vienen con otra mentalidad, por así, ellos salen a la calle. Ahí hay fenómenos bien interesantes. Yo estoy trabajando un tema de la migración, entonces por eso les hacía ese alcance. La ocupación del espacio público. Yo recuerdo también, Nelly, cuando llegué a San Bernardo en el 78, como una semi-rural de la región metropolitana, una de las cosas que más me llamó la atención a mí y a mi mamá era que a 7 de la tarde había en casas, sobre todo el barrio antiguo de San Bernardo, que con aceite y otros cuentos, había familias que sacaban mesas y sillas a la vereda y hacían igual que los migrantes, ¿ya? Y se ponían a sacar el termito con agua y caliente, tomaban once y viendo pasar los vecinos, ¿ya? Los cabros jugaban en la calle, claro, después con dictadura vino todo un proceso de repliegue del ciudadano hacia el interior, el miedo ahí, ¿ya? Y también recordé también pasa eso de los migrantes que hacen comida afuera, todo, ¿ya? También el tema del espacio común, el espacio público, el espacio, claro, que es privatizado hoy en día, o sea, pensemos hoy en día que en todos estos edificios nuevos para Fromovich tienen la sala de eventos, el quincho, el asado, pero todo es pensado en el consumidor, en el arriendo, en el ocupar esto, es como un... Claro, es todo privatizado, claro. Versus el espacio público, la plazoleta, o como yo nombraba estos pasillos de los conjuntos de Schweiger, pasillos anchos para jugar, para reunirse, para vender ropa también. Esa contraposición entre el consumidor y el ciudadano que... Pero también, que en algún momento anteriormente lo señalaba Leonardo, es decir, cómo también en el habitar, que tiene que ver con la habitabilidad, se refleja el tema de la segregación que en este momento tiene el país, ¿ya? Es decir, no solamente se ha modificado la poética respecto de cómo se usa la casa, o también cómo se ha modificado su dinámica, sino que es... y eso yo creo que por eso hacía el alcance la cita del documental de Ignacio Agüero, porque precisamente en el recorrido, un alcance que hizo Leonardo, que hacen esos obreros, que él los va siguiendo desde que salen de la casa hasta que llegan a construir, está como ese proceso de violencia en términos de la segregación. Alienación también, claro. Y además que también una segregación que sea al interior de la misma comuna, o sea, yo lo veo en San Bernardo, que de repente uno ve condominios de 1200 UF que se enrejan, ¿ya? Porque al frente tiene un conjunto de estacionamientos sociales de 600 UF. Entonces hay 600 UF que irían a grupos de familias también, ¿ya? Está también el miedo al mezclarse con el otro también, de diferenciar también. A la clase media la dictadura le inoculó un gran afán de diferenciarse. Uno lo ve en los colegios, ¿ya? El colegio de nombre inglés de La Pintana, por ejemplo, ¿ya? Que a lo mejor educación no tan buena como el colegio de número y letra, pero está el afán de diferenciarse también.
pero también de transformarse en una sociedad homogénea, ¿no? De clase media constantemente, y lo pienso también como lo que sucede hoy día en Valparaíso, que es una ciudad interesante porque también la obliga a militar a Valparaíso, de alguna manera a defenderla. Y estamos en un lugar donde está sucediendo un proceso de gentrificación constante, no sé si están caminando por el barrio, pero de aquí, digamos, Plaza Sotomayor hasta la aduana, ¿no? Hay un montón de espacio donde evidentemente no se va a construir infraestructura como Planitud proyecta, sino que básicamente se va a generar algo, espacio comercial donde la gente ojalá esté tranquila, disciplinada, vigilada, y hay un proceso de higienización constante en la ciudad. Harto del boutique también. Harto de Starbucks. Hay un elemento que quería mencionar respecto de los nuevos condominios y sus quinchos y todo eso, que es el del control. Porque esta sociedad, de alguna manera, en la que, y sobre todo acá en Chile, hay un afán del horario. Claro. Y en eso hay un elemento de control sobre el acontecimiento humano, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que nos podemos reunir? ¿Hasta qué hora se puede usar la piscina? ¿Qué sé yo? En fin. Hay una recuerdo impregnado del toque y queda, también puede ser ahí, ¿no? Sí. En este sentido, claro. ¿Otra pregunta? Las razones por las cuales podría ser posible una construcción así. Bueno, uno como artista instala la pregunta, pero también son otros los que están dispuestos también a responderla. Bueno, yo una sola cosa me recuerdo que hace 2 años me convocaron para un libro de Serviu, que está en una especie como de libro de 40 años de políticas nacionales, de historia, ¿sí? ¿Ya? Entonces me preguntan cuál es el lugar del arte también, qué posibilidad podían darle al arte. Entonces yo creo que sería una buena experiencia, más arte, aunque suene cliché también decirlo, más arte en el espacio público, y retomando un poco esta lógica también del arte integrado, o sea, plazoletas, juegos infantiles, no sé, evitando la ornamentación, sino que siendo algo funcional y que se haga participar la comunidad con los artistas también. Entonces yo creo que igual falta, digamos, o sea, yo creo que tampoco es una cosa imposible, yo creo que es súper importante porque uno lo ve hoy en día con conjuntos habitacionales construidos incluso en la Concertación, como Bajo de Mena en Santiago, que tuvieron que ser demolidos a menos de 20 años de construidos por todo lo que significaba como gueto en la ciudad. Entonces, al final por tratar de buscar al ahorro, bueno, siempre se habla de repente del gasto social. ¿Y por qué no hablar de inversión social? ¿Ya? Dime. La verdad es que recordar un libro de Zaina Musuri que se titula La ciudad global, la ciudad global. Y plantea una serie de relaciones urbanas, pero en un capítulo que también le hace mucho sentido, no sé si lo has tocado en tu obra, he seguido un poco de trabajo, pero pierdo la duda, me parece que no. La cuestión de los cementerios. El cementerio es otro lugar de segregación también, el cementerio parque hoy día, ¿no? Claro. El cementerio plaza, donde jugamos sobre la ceniza, o los niños juegan sobre la ceniza de los abuelitos, ¿no? Nos pisamos unos a otros, pero en un espacio donde creemos que hay una higienización, la muerte no se ve. La ciudad de los muertos ha desaparecido porque no queremos ver la muerte. Claro. Sí, es potente es lo que pasa con los cementerios parques, sí. Higienizar, digamos, la muerte, o sea, que sea como, y además, y como súper gringo también la logía también, el cementerio parque gringo, así con...
Pero igual pasa una cosa muy interesante hoy en día, que el otro día veía en la televisión una polémica grande que sucede en un cementerio parque en Santiago, creo que era, bueno, que era de que habían personas que ahora estaban... ¿Qué son? Creo que es un cementerio, bueno, no importa. La cosa es que todos estos cementerios parques tienen esa típica lápida con una tipografía muy estándar, muy uniforme, ya de un formato ya, pero ya habían familias de clase media, porque además que pensemos que, por ejemplo, el Parque del Recuerdo, el más antiguo y el más emblemático de los cementerios parques, está el target de los está pensado para clase media alta, para clase alta, ¿ya? Pero ya han habido cementerio parques que están indicados para clase media, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay uno de estos parques sucede que la gente quiere romper la uniformidad de la lápida y va colocando, igual que la lápida de los cementerios antiguos, la fotito del niño, el juguete, ¿ya? Como una niñita, y luchan contra la estética homogenizante del cementerio parque. Entonces igual hay un signo de rebelión también de esta lógica. Hay que comprar el cementerio Parque del Mar con el paso parque imitación del cementerio de Playa Ancha. Yeah. Si ustedes ven, hay color, hay forma, hay diversidad textural en Playa Ancha y en Viña, Concón no es. Claro, interesante ese punto de los cementerios parques. Y ahí la gente está luchando y había hasta polémicas. ¿Tú lo viste, Alberto? Parece. Bueno. En la televisión fue eso. Pasó en televisión, no en la realidad. Fue una ucraniana. Tengo una pregunta. Respecto al procedimiento tuyo como artista y ese archivo que mencionó Alberto, el trabajo con el archivo en el mismo campo, el trabajo de campo con el archivo, ¿cómo fue? A ver, lo que pasa es que, en cierto modo, yo digo que mis proyectos también tienen como un dejo también de crónica, ¿ya? No sé hasta qué punto son netamente proyectos de arte. También hay todo un tema de crónica, de archivo. En cierto modo también relacional, porque también me gusta mucho ir a los lugares a entrevistar a la gente, a conversar, ¿ya? También un dejo también relacional en el sentido que también las obras también continúan perpetuando esa conversación, ¿ya? Yo no sé actualmente si en las escuelas de arte se manifiesta como proceso creativo la conversación también, el compartir también. Pero yo me gusta hacerlo y ahí también van apareciendo luces también, van apareciendo documentos, ¿ya? Me acuerdo, por ejemplo, que cuando puse en el Mavi, yo pasaba muchas tardes atendiendo al negocio, como se dice. Ahí ya era una persona molesta yo en el Mavi, que decía, ya llegó el Leo, ya. Vamos a con la gente. Sobre todo los días domingos, que son los días que va mucha gente, porque ese circuito de Bellas Artes, ¿ya? Entonces un día llegó un señor con la señora y la hija de mi hermano psiquiatra. Entonces nos pusimos a conversar y me hizo todo un análisis psicoanalítico sobre la relación entre la sombra, según Carl Jung, y mi trabajo, ¿ya? Entonces yo hago hincapié en eso de trabajar el archivo, la documentación, la entrevista, ¿ya? Y que la obra no sea solo lo que tú ves, sino que también tenga todo un relato que lo sustente, ¿ya? Mucha investigación. Me gusta ese proceso de investigar, de estar siempre ahí atento y descubriendo cosas. Y hoy día, por ejemplo, Internet también te permite reflotar una serie de manifestaciones, obras, experimentos realizados en el pasado, y que gracias a pequeños archivos, pequeños gestos van reflotándose para la actualidad, digamos. Entonces, para mí es súper importante esa idea de archivo, de catastro, de investigación. Eso sería en síntesis. Yo quiero hacerte una pregunta. Muchas gracias.
si en ese proceso de investigación, creación que tú realizas, también hay un tratamiento del presente de la vivienda social que es súper cuestionable. Bueno, tú hablaste recién de que ya llegan al punto de la demolición. Bajo de Mena, claro. Claro, que sería el fracaso de una política pública. 20 años, imagínate. Claro. Y uno puede comparar, por ejemplo, por ejemplo, hoy día, acá mismo en Paraíso, sin ir muy lejos, la profesora Marque, que por muy estigmatizada que se encuentre, estamos hablando de bloques de vivienda social del año 44. O sea, en poco tiempo más van a cumplir 100 años. ¿Ya? O podemos irnos más para el norte, por el Centeno, los Cochrane, años 60, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que ahí solito, hasta para el público menos politizado, emerge la pregunta de por qué la vivienda social fracasa hoy en día. Las viviendas sociales desarrollan dictadura y posteriormente continúa en la concertación. Solamente creo que en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno, al final se empezó con cierta idea de retomar viviendas sociales un poco más espaciadas, con espacios públicos, con juegos, no sé, que fueran de mejor calidad. Sí, yo estuve revisando un proceso de recuperación de barrios, pero igual es muy ambicioso, en el sentido que va a salir más caro que el proyecto mismo. O sea, económicamente ya empieza esta cuestión irracional también. Claro. Tratar de recuperar algo que está porque por ahorrar, por haber como la inversión social, un gasto social, ¿ya? Al final termina siendo, ese ahorro termina siendo súper torpe. ¿Ya? Pero por eso me interesa saber cómo ves esta actualidad versus también tu economía. Claro, es ahí, uno se artista para darse cuenta del fracaso de las políticas tradicionales de los años 75 hasta el día de hoy, digamos. Eso. Es cuestión que vayamos por cualquier ciudad de Chile y vamos a ver que hay un fracaso, que es evidente. Todos lo vivimos. Ya de hecho, por ejemplo, retomó el tema de Santiago, o sea, en San Bernardo yo cuando llegamos en el 68 era como una semi-rural y hoy día vemos, pero por ejemplo yo cuando voy a la feria y camino por una calle, la calle cerca de la estación, y tú ves que se pierde la vista porque es un horizonte de casas iguales, de 36 metros cuadrados, llegando casi cada vez conectándose más urbanamente con Talto. ¿Ya? Y esa gente va a tener que transitar 2 horas promedio en la mañana y 2 horas de regreso en la noche a su trabajo, a su lugar de estudio, donde sea. Y vamos haciendo una ciudad cada vez más segregada. Leonardo, tú, como dato, la cantidad de metros cuadrados promedio de estas casas lo nombraban en el documento. Claro, yo por ejemplo en los planos que hice, porque yo igual ahí salió como el arquitecto frustrado mío. ¿Ya? Yo definitivamente me metí, digamos, en los planos se puede ver. Yo lo manejo AutoCAD, pero diseñé en papel, digamos, los bocetos. Y un amigo arquitecto me hizo los monos, digamos, en AutoCAD. Pero definitivamente que era la aspiración de la UP, de la Corno. Porque, a ver, acá en Chile, por ejemplo, si uno compara la vivienda social de la profesora Marque, que corresponde a la caja subobrero, ya en el año 44, son departamentos de 59 metros cuadrados. Bien. Posteriormente, con la Corby se llegó hasta un 60 y tantos, 70, y la aspiración era llegar a los 70, 80, ¿ya? Y sin embargo, después del golpe, volvimos nuevamente a una evolución en el espacio hasta llegar a los bloques PET, el típico bloque que uno ve en las películas de Checo Sentimental, ya la escena de la pareja ya. Son bloques de 36 metros cuadrados, ¿ya? Y ahora con el primer gobierno de la Bachelet se retomó nuevamente los 50 y tantos metros cuadrados, que es la cantidad que teníamos en el gobierno de González en el año 94. Eso habla de una evolución. Está viendo que el promedio de un dato, sí, porque hay un proyecto súper conocido que está entre 40 y 50 metros cuadrados. Claro. Y hoy día el promedio, 2013 a 2014, llegamos a 58 metros cuadrados. Claro.
Y por otro lado también hay otra tradición importante, José, que también cuando uno piensa en las políticas tradicionales del Estado, en los años 50, 60, tenemos también el ejemplo de las EMPART, que eran viviendas sociales para, entre comillas, para clase media. Que por ejemplo la conjunto EMPART acá en Viña del Mar tiene en promedio entre 87 metros cuadrados hasta 120. Si uno piensa, claro, son departamentos que hoy en día no valen menos de 50 millones de pesos, de alta plusvalía, ubicados cerca del centro de Viña, ¿ya? Pero también era una respuesta del Estado para la clase media. En cierto sentido también podríamos hablar de una vivienda social para la clase media. Pero claro, hoy en día vamos a un conjunto de eso y le decimos a los vecinos que están viviendo en una vivienda social para la clase media que capaz que te echen. Entonces, una ofensa. Porque nuevamente la clase media busca diferenciarse. O sea, que lindo sería, por ejemplo, que tuviéramos acá en Chile viviendas sociales utópicas de, por ejemplo, 60 metros cuadrados donde pueda habitar el migrante, la clase baja, la clase media baja, esa clase media baja que está rajuñando para no caer al límite de la pobreza y que muchas veces tiene que endeudarse en un Pazpromovich que no va a durarle más de 10 años, ya tiene que pagar 20 años por un departamento que le dura 10 años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no podríamos de repente el Estado coquetear esa clase media baja, ¿ya? Y también la clase media, ¿ya? Y hacer una ciudad más cohesionada? Puede ser una idea idealista, pero yo creo que tampoco es tan imposible, además que la política también tiene que tener esa capacidad también de soñar también. Porque eso en la práctica, en el actual modelo, es imposible, claro. Porque efectivamente la lógica no es el Estado benefactor, sino que fundamentalmente cumple un rol que subsidia lo que el otro mercado no es capaz de resolver. Claro. Bueno, pero por lo menos el arte le queda el papel de interpelación. Por último eso. Y de cuestionar también, sí. Ahí hacer la pega de otro, tomar esa interpelación y hacer algo, digamos. Pero yo creo que no podemos quedarnos callados. Ir a denunciar eso, sí. Vamos, sí. Muchas gracias a usted por... acá tengo el libro del proyecto Cesantopía, el proyecto el último proyecto que continúa fue expuesto en el Mavi y está en versión pública, 3 luquitas. Eso a mí, muchas gracias por...